Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de ciclo especial de conferencias. Este viernes vamos a empezar con un nuevo tema. Vamos a ver la variable psicológica de atención en el rendimiento deportivo. Yo soy Angélica Larios Delgado, pertenezco al grupo de intervención de psicología del deporte de la DGDU. Recuerden que en el transcurso de la presentación, en los comentarios, va a aparecer la liga para que puedan contestar las preguntas y tendrán que ver las 3 ediciones de esta variable de atención, empezando con esta, para que puedan ser acreedores a su constancia de participación, ¿ok? Entonces, recuerden, esa parte es súper importante. Entonces, bueno, vamos a pasar directamente al tema. La variable de la atención en el deporte es súper importante, ¿no? Dentro del rendimiento, para cualquier cosa, esta es fundamental. Entonces, listo. Ahora sí, vamos con el tema. Como les comentaba, todos sabemos lo importante que es la atención, ¿no? Inclusive en la escuela, ustedes han visto y está bien estudiado y bien relacionado que la atención es fundamental para el aprendizaje. La atención es indispensable para el análisis, el procesamiento de la información y de esta dependen el estado de alerta, la toma de decisiones, también otros procesos como la memoria y el aprendizaje. Entonces es fundamental el proceso de atención dentro del deporte competitivo. En específico, en el deporte y en el ejercicio, el proceso de atención incluye 4 partes, ¿no? Que tiene que ver con la discriminación de señales relevantes en el entorno, ¿no? Entonces aquí tiene que ver con la atención selectiva. Luego tiene que ver también con mantener el enfoque atencional, mantener esta concentración a lo largo del tiempo, ¿no? No es solo detectar las señales, sino también mantener la atención sobre las mismas. Luego también tiene que ver con la conciencia de la situación y de los errores, ¿no? Entonces la atención funciona para afuera y para adentro. Es importante también esta parte que tiene que ver con la propiocepción, que es fundamental para el rendimiento deportivo, y el cambio atencional, ¿no? Entonces, en este continuo de tiempo, en este constante moverse, acción del deportista, la atención está fluctuando, no siempre está variando, ¿no? Entonces, a veces le tiene que poner atención al deportista, a sus compañeros, a veces al entrenador, al árbitro, no sé, hablando de fútbol, al balón. Entonces, la atención es fundamental para el desempeño y es importante entender cómo funciona para poder trabajarla mejor. Es entrenable, ¿ok? Todos creemos que, yo sé poner atención, era muy bueno en la escuela, pero no, en el deporte es fundamental entender cómo funciona para mejorar el rendimiento de los deportistas. Como todas las variables psicológicas, se trabaja diferente. Hay 2 momentos para trabajar la atención de manera diferenciada, en el entrenamiento y en la competencia. Entonces, en el entrenamiento, como les comenté, la atención es fundamental para el aprendizaje de habilidades nuevas, ¿no? Cuando estamos aprendiendo, no sabemos hacer bien las actividades, entonces necesitamos esta atención para entender cuál es la posición, cómo tomar la raqueta, cómo tomar el balón, ¿no? Para todo proceso de aprendizaje es fundamental, ¿no? Entonces aquí el esfuerzo atencional está enfocado al análisis y adquisición de información, ¿no? Entonces estamos aprendiendo esta nueva habilidad, lo repetimos 1, 2, 3, 50, 100, N veces, ¿no? Entonces en cada uno de estos procesos la atención va siendo decreciente porque en el momento en que se empieza a repetir, se empieza a sistematizar y se vuelve una ejecución automática, ¿no? Entonces, todos los entrenadores lo saben, este proceso lo han repetido muchísimas veces porque necesitamos esta automatización a veces de reacciones, de movimientos. Entonces, funciona muy diferente la atención en el entrenamiento y ahorita vamos a ver cómo funciona en la competencia.
¿no? Entonces, los procesos automáticos, ¿no? Los procesos atencionales altamente concentrados demandan mucha capacidad y a veces requieren tiempo, a diferencia de los procesos automáticos que son más rápidos, ¿no? Entonces, justo lo que buscamos en el entrenamiento es hacer esta adquisición adecuada de habilidades para que a la hora que se hagan automáticamente estén bien ejecutadas, ¿no? Todos habrán tenido la experiencia de que una vez que aprenden mal algún gesto, alguna técnica o táctica, es súper complicado volverla a reentrenar, ¿no? Entonces, por eso es fundamental aquí el proceso de la atención cuando estamos en el momento de aprendizaje de habilidades. Luego, en la competencia, funciona muy diferente cómo utilizamos la atención, ¿no? Porque aquí en la competencia, lo que vamos a hacer o lo que vamos a requerir es que en estos procesos activos, cuando está el deportista en movimiento, pues obviamente estos gestos automatizados, estos movimientos automatizados, aquí la atención va a tener esta diferencia de que ayuda a hacer la detección de estas pistas o esta información que necesita para reaccionar, ¿no? Muy sencillo el ejemplo, en el fútbol no es lo mismo estar esperando pase o ir a una jugada ofensiva, ¿no? Entonces, en esta discriminación de información va a estar funcionando la atención para detectar, bueno, ahorita tengo que correr, entonces ahorita hago pase porque mi compañero está libre, ¿no? Entonces, la atención aquí va a funcionar para estar buscando esta información para esta reacción, esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, funciona muy diferente la atención en el entrenamiento y en la competencia y se tiene que trabajar en ambos, ¿no? La atención es súper, súper importante que se entrene también. Y bueno, obviamente ha sido ampliamente estudiada, ¿no? Desde la parte de la psicología hasta la aplicación en el deporte. La atención ha tenido muchísimos abordajes, ¿no? Uno de los modelos, una de las teorías más utilizada ahorita es sobre los recursos múltiples. La teoría de los recursos múltiples que considera que la atención es como un multiprocesador, ¿no? Cada procesador tiene su propia y única relación con la ejecución. Entonces, ahorita justamente en esta complejidad de diversos procesos, a veces estamos poniendo atención en el medio, a veces estamos poniendo atención en cómo estoy haciendo las cosas. Entonces, la atención es un recurso muy complejo, pero que lo tenemos que entender bien para que pueda tener su mejor desempeño. Tres de los procesos más relevantes que se han utilizado en estos o que se han investigado en estos estudios y sobre todo con la parte de atención-rendimiento, tiene que ver el primero de los procesos es esta atención selectiva, ¿no? Que ahorita ya lo mencioné, es esta capacidad de discriminar información, ¿no? No sé, me voy a los ejemplos que conozco mejor de mi deporte, ¿no? Dependiendo de un gesto, un movimiento, tú sabes si el contrincante va a salir, va a hacer una parada, va a hacer un movimiento hacia afuera, si va a ir hacia adelante, hacia atrás. Entonces, justo la atención aquí es fundamental para poder hacer esta discriminación de información. Es fundamental que los deportistas puedan discriminar entre estas señales, ¿no? Estamos hablando de que los gestos motores, el entrenamiento del deporte, son estas automatizaciones que tienen una consecución de eventos, ¿no? Entonces, normalmente lo que hace el deportista experto, avanzado, es que en esta cadena de eventos puede detectar este pequeño movimiento que marca el inicio de esta cadena de eventos y así anticiparse, ¿no? Entonces, aquí ahorita les acabo de retratar otra variable que veremos después, que es la que tiene que ver con toma de decisión, pero es fundamental la atención para esto. Algunos errores comunes, ¿no? En esta parte de atención selectiva tiene que ver con no centrar la atención en los elementos esenciales o relevantes a la tarea, ¿no? Entonces, por eso les digo que el entrenamiento atencional es fundamental, ¿no? El deportista tiene que saber qué tiene que ver para poder hacer esta discriminación, ¿no? ¿Cuáles son las pistas predictivas, ¿no? Donde va a estar esta discriminación de información? Otro de los errores es la distracción, ¿no? Justo en este ejercicio de atención es importante que
el deportista aprenda a no distraerse, ¿no? Entonces yo estoy viendo a mi oponente y muchas veces en el público alguien más grita o alguno del otro equipo, ¿no? Entonces es importante que pueda tener esta focalización el deportista. Y luego también en este juego de la atención, también hay que estar teniendo esta atención dividida entre diferentes señales, ¿no? Entonces, estamos viendo a nuestro oponente, pero es importante, no sé, estoy hablando de deportes de combate, ¿no? Es importante el movimiento de la cadera, es importante el movimiento de las piernas, pero también es importante el movimiento de los brazos, ¿no? Entonces, la atención en ese fenómeno está dividida. Aquí hay muchísima discusión, no voy a abordar eso porque nos llevaríamos horas, pero si en verdad está dividida o si está alternando de manera secuencial, ¿no? Está haciendo como este escaneo, ¿no? Entonces la atención, muchas de las veces estamos refiriéndonos a la atención visual. Ojo, ¿no? Hay diferentes vías sensoriales. La atención está altamente relacionada con nuestro sistema perceptual, ¿no? Entonces es súper importante que discriminemos que hay atención auditiva, atención visual, atención propioceptiva, ¿no? La sensación la que yo estoy teniendo cuando agarro la pelota, cuando agarro la raqueta, ¿no? Entonces, toda esta gama de multi-información sensorial es importante que el deportista pueda entrenar en todas las vías sensoriales que le competen. Entonces, justamente en esta idea de seleccionar la atención, a veces tiene que poner atención a su propia mano, a su posición en el espacio, a la posición en el espacio de sus contrincantes, ¿no? Al movimiento del brazo. Entonces, si se fijan, ahorita desglosando cada gesto deportivo, cada gesto motor, hay un sinfín ¿cómo decirlo? De referentes de donde viene información, ¿no? Es una cantidad enorme de información y por eso la atención tiene que ser selectiva, ¿no? Imagínense si pudiéramos poner atención a todo en el mismo momento sería caótico, ¿no? Entonces justamente este proceso discriminativo de información es fundamental. Otro de los procesos importantes tiene que ver con la capacidad, ¿no? Se refiere a la atención es limitada, ¿no? Justo lo que dije. En realidad nosotros no podemos hacer esto de, claro, estoy oyendo lo que dice mi entrenador, pero a la vez estoy viendo a mi oponente y a la vez estoy sintiendo que mi cuerpo, que mi posición está, eso no pasa, ¿no? La capacidad atencional es reducida, es limitada y por eso es importante que se entrene adecuadamente en qué tiene que poner atención en cada momento de los gestos y la actividad deportiva. Solo puede procesar cierta cantidad de información, ¿no? Sin embargo, pareciera que los atletas desarrollan esta capacidad de hacer muchas cosas a la vez y tiene que ver mucho con esta parte de automatización de procesos. Ojo, ¿no? Ya lo expliqué hace rato, este proceso de automatizar reacciones ayuda a reducir esta demanda atencional, ¿no? Entonces, ahorita ya lo estoy retratando, ¿no? Es súper importante cómo se trabaja la atención en el entrenamiento, porque es algo que se automatiza en el entrenamiento. Y otro de los procesos súper importantes es el estado de alerta atencional, ¿no? Esto tiene que ver con la excitación emocional, emotional arousal, del inglés. Entonces, esta parte de arousal, de límite, es importante tener claro cómo funciona, ¿no? Porque, ojo, la atención es una variable que también se relaciona con la reacción de estrés, ¿no? Entonces, muchos saben que cuando hay esta excitación emocional, esta reacción de estrés, la atención se ve afectada, ¿no? Hay mucha referencia de esto, incluso yo sé que a ustedes como deportistas, como entrenadores, en algún momento lo sintieron. Cuando hay demasiado estrés, se empieza a como hacer esta visión de túnel que le llaman, ¿no? Ya no puedes tener esta atención amplificada, sino que se va focalizando y pues entonces es más complicado, ¿no? En este ejemplo es como si estuviéramos analizando a través de este pequeño tubo y pues tenemos que estar haciendo este escaneo, ¿no? Cuando necesitamos abrir nuestro foco atencional y poder rastrear todo nuestro campo visual.
Entonces es importante este estado de alerta, esta parte de la reacción emocional, que también se trabaje bien, ¿no? Un poquito de estrés es necesario, lo veremos en las siguientes sesiones cuando hablemos de eso. La parte de la reacción de adrenalina ayuda mucho al rendimiento, pero justo en este límite óptimo es necesario que se entienda bien, ¿no? Entonces, ese también tiene que ver con la velocidad de reacción, justo esa reacción, esa respuesta fisiológica está diseñada así biológicamente para que tú puedas reaccionar rápido. Entonces, justo tiene que estar en ese límite adecuado, porque si lo pasas, se vuelve algo en contra, en detrimento de el desempeño del deportista, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con este autoconocimiento y entender cómo funciona cada deportista, porque cada deportista es diferente su proceso atencional, ¿no? Entonces, ya vimos estos tres procesos que son súper básicos, súper fundamentales en la atención. Y obviamente, pues ya ahorita los atiborré de información y ya les dije que los sistemas perceptuales, ya les dije que hay atención en los diferentes sistemas sensoriales, porque hay atención visual, hay atención auditiva, hay atención propioceptiva, ¿no? Entonces van a decir, ay, Angélica, no seas así, o sea, ¿y cómo lo trabajamos, no? ¿Cómo toda esta complejidad de información la vamos a abordar con los deportistas, no? No seas mala, ¿no? Aquí tenemos un modelo que fue diseñado por Nidefer, que nos ayuda a sistematizar toda esta complejidad para poderla abordar y trabajar adecuadamente con el desempeño del deportista, ¿no? Entonces, justo toda esta gama de posibilidades de la atención, Nidefer la separó en dos categorías, ¿no? Lo que tiene que ver hacia dónde está enfocada la atención, el interior o el exterior, y lo que tiene que ver con esta parte de capacidad, ¿no? Si es reducida, si estamos haciendo focalización, o si es amplia y estamos utilizando todo el campo visual, ¿no? Ahorita voy a hablar exclusivamente de la atención visual, entonces tiene que ver mucho con cómo funciona nuestro sistema perceptual, cómo funcionan nuestros ojos, ¿no? Con esta parte de cómo está inclusive diseñado nuestros ojos, desde ahí se trabaja la atención, no hay que conocer eso para trabajarla bien. Entonces, cuando estamos hablando, y bueno, estas categorías, estas dos categorizaciones se interceptan y nos dan 4 grandes categorías de cómo trabajar o entender la atención en el rendimiento, ¿no? Para que podamos ir entendiendo mejor cómo abordarla, cómo funciona, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de interno, poner atención en procesos internos, y reducido, estamos hablando de tipo sensaciones corporales, ¿no? Cuando el deportista tiene un calambre, cuando el deportista siente dolor, o cuando el deportista también tiene esta propiocepción de, estoy bien, me siento fuerte, me siento rápido, me siento ágil, ¿no? Entonces, este enfoque atencional se refiere a estas situaciones internas y focalizadas, ¿no? Reducidas. Pero también está el enfoque atencional interno amplio, ¿no? Entonces, esto tiene que ver más con los pensamientos y cogniciones de los deportistas, ¿no? Cuando está pensando en qué está sucediendo, qué fue lo último que hice, por qué esto salió mal, por qué esto salió bien, ¿no? Entonces, eso se puede volver demasiada información, ¿no? Entonces, está pensando en demasiadas cosas y la atención le está focalizando en procesos internos, ¿no? La mayoría de las veces esto se va a referir a sensaciones, percepciones, cogniciones, emociones, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la ideación del deportista. Luego nos vamos a el enfoque atencional hacia el exterior, ¿no? Entonces igual puede ser externo, reducido, ¿no? Entonces el deportista está viendo a su alrededor, está viendo hacia afuera, pero está focalizando su atención en un punto muy concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de tenis. Estamos viendo que el oponente va a sacar, estamos viendo entonces cómo se para,
cuando agarra el balón, estamos viendo la raqueta y después estamos viendo la trayectoria del balón, ¿no? Entonces estamos focalizando nuestra atención en un punto muy concreto, ¿no? Entonces también tenemos el otro enfoque atencional, estamos viendo hacia afuera, pero estamos teniendo un escaneo de nuestro mapa visual amplio, ¿no? Entonces estamos hablando de fútbol, ¿no? Entonces hubo una jugada de balón parado y estamos poniendo atención en cómo se está configurando nuestro ambiente, dónde están nuestros compañeros, dónde están los oponentes, y justo esto nos va a dar información para entender la posible estrategia del oponente, ¿no? Entonces estamos haciendo este escaneo, estamos revisando todo nuestro entorno para hacer esta detección de cómo está jugando nuestro oponente. Entonces, obviamente es un modelo, el modelo de Nidefer y de otros colaboradores, ha sido ampliamente utilizado porque toda esta complejidad que les platiqué nos ayuda a reducirlas, ¿no? Entonces, acuérdense que ahorita estoy hablando exclusivamente de atención visual, ¿no? Es súper importante esta parte que la podamos entender. Ok, me voy a quedar con esta parte de la presentación. Aquí voy a aprovechar para hacerles un poquito más la explicación y profundizar en esto que les estoy comentando de entender cómo funciona nuestra percepción, ¿no? Les comentaba que la atención va íntimamente relacionada con nuestros sistemas sensoriales. Entonces tenemos que entrenar nuestro oído, tenemos que entrenar nuestra vista, cómo hacemos este escaneo atencional. ¿Por qué? Les doy un ejemplo de por qué es importante que sepamos cómo funciona nuestro sistema visual. Ustedes saben que en nuestro ojo tenemos la pupila que se abre y se cierra para que pueda entrar más luz, y que en el fondo de nuestro ojo tenemos estos receptores que tienen funciones diferentes. Entonces, justo en el fondo de nuestro ojo tenemos una parte que se llama fobia, que está diseñada para hacer este análisis preciso, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos leyendo, cuando estamos haciendo estos análisis específicos, justo hacemos este ejercicio de focalizar nuestra vista en ese punto, ¿no? Y en ese momento donde está nuestra fijación atencional, lo que queda en la periferia, si ustedes hacen el ejercicio de poner su dedo enfrente y focalizarlo, se ve perfectamente definido. Ustedes pueden ver aquí todo lo que está en la configuración de su dedo, pero en la periferia se ve como borroso, ¿no? Entonces, si hacen este ejercicio, mueven su mano, pongan su atención en el dedo y su mano se va a ver como algo borroso. Ustedes dirán, ay, pero pues entonces, qué mal diseño, ¿no? Porque entonces no estoy viendo bien aquí la periferia, pero, ojo, esta visión periférica tiene una velocidad de detección mayor. Entonces, cuando yo estoy viendo aquí en la periferia algo, lo detecto más rápido. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer detecciones rápidas, veloces, es mejor que lo veamos con la periferia, con la vista periférica, que si lo vemos con la vista focalizada, ¿no? ¿Por qué? El mejor ejemplo de todos que les puedo dar. En los deportes de combate es importante poder detectar rápido estos movimientos, ¿no? Y obviamente en muchos otros deportes, pero bueno, yo les voy a hablar del que sé así a precisión. Entonces, estas detecciones rápidas implica que cuando uno, por ejemplo, está en un combate, la pregunta es hacia dónde tiene que estar viendo el deportista para poder hacer estas detecciones rápidas, ¿no? Entonces, muchos dirán, pues es que tiene que estar viendo el puño, ¿no? Hacia dónde va el puño, o en el caso de esgrima, el arma, ¿no? No, error. La focalización de la atención tiene que estar en un punto fijo. No sé, normalmente lo que dicen las investigaciones es que es más eficiente la detección atencional cuando está en un punto fijo, no móvil, como sería el hombro o el tronco en esta parte, porque entonces en el ejercicio que les hice ahorita, ustedes están focalizando su atención en ese punto y la detección en la periferia, aunque es borrosa, es más rápida. Entonces ustedes no necesitan ver el detalle de lo que lleva en el guante, en el arma, en la mano. Lo que necesitan ver es rápido, si viene por arriba, si viene por abajo, por un lado, por el otro. Entonces, desde esos simples detalles, hay
ahí empiezan a haber errores de desempeño. Entonces, por eso es súper importante que entendamos cómo funcionan nuestros procesos. En particular, ahorita estamos hablando de la percepción y la relación íntima que tiene que ver con la atención visual. Dicho esto, voy a tomar unos segundos para poder respirar porque les acabo de dar una súper explicación. Voy a poner, obviamente, en los comentarios la liga de lo que es el cuestionario. ¿Ok? Ya lo puse. Acuérdense que es súper importante, ¿no? Esta parte de que ustedes puedan resolver ese cuestionario para que puedan tener su constancia de participación. Y voy a aprovechar para revisar los comentarios, que hasta ahorita no había visto que hubiera ninguna pregunta, pero por si las dudas voy a echar una revisada. Saludos a todos. Ok, no hay preguntas. Hasta ahorita puros saludos. Perfecto. Ok, bueno. Entonces, ya que me di este pequeño tiempo para tomar aire, entonces, como verán, es bien importante la variable de la atención en el rendimiento, ¿no? Entonces, esta capacidad de poder tener estas detecciones, de poder discriminar la información, es vital para que el deportista pueda tener un buen desempeño. Entonces, yéndonos con esta categorización de cómo funciona la atención, obviamente hay déficits atencionales, ¿no? Y estos déficits atencionales pueden tener un origen diverso, ¿no? Y ahorita les estuve haciendo hincapié en que las vías sensoriales son fundamentales para el proceso de la atención. Entonces, si tenemos algún problema en alguna de las vías sensoriales, obviamente vamos a tener un déficit atencional. El ejemplo más sencillo, ¿no? Los que usamos lentes, ¿no? Si nos quitamos los lentes o si se empañan, pues, sobre todo si son miopes como yo, no van a ver nada, ¿no? Entonces es importante tener claro, ¿no? Si en estos problemas atencionales puede ser debido a algún déficit sensorial, ¿no? O a veces cuando nos enfermamos, ¿no? Si se nos tapa el oído después de mucho tiempo, nos habituamos y no nos damos cuenta que estamos oyendo bien, ¿no? Entonces esos detallitos son bien importantes, ¿no? Tenerlos en cuenta, ¿no? La parte de las vías sensoriales que estén funcionando adecuadamente. Otro de los déficits atencionales que hay tiene que ver con los niveles de activación interferente, ¿no? Ahorita ya lo había comentado en alguna diapositiva pasada que tiene que ver con esta parte de la reacción de estrés, ¿no? Esta parte que es otra variable psicológica, que la vamos a ver, no se preocupen, vamos a ver todas las variables. La activación, ¿no? Cuando estamos demasiado activados, cuando estamos demasiado acelerados, para que me entiendan de qué estoy hablando, eso también va a ser interferencia en la atención. Entonces, cuando hay excesos de activación organísmica, también va a dificultar la posibilidad de tener esta focalización de atención, ¿no? Entonces, ojo, también por eso es importante que se tenga entrenamiento en esta parte de la reacción de estrés, el nivel óptimo de activación es súper importante, también se relaciona con la variable de atención. Sobrecarga y demanda atencional, ¿no? Les dije que la atención tiene recursos limitados, entonces, por lo mismo, si hay demasiada información, esto va a saturar el sistema atencional y el deportista no va a tener el rendimiento óptimo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de demasiada sobrecarga atencional, tiene que ver con, pues, por ejemplo, las instrucciones del entrenador, ¿no? Es importante que el entrenador sea conciso en sus instrucciones, ¿no? Porque le empieza a decir, no, pero es que el pie, no, es que ahora es esto, es que ahora es otro. Recuerden que los gestos deportivos, la mayoría de las veces, tienen muy poco tiempo para el proceso, para el análisis. Entonces, spoiler, alerta a los entrenadores, si están dando demasiadas instrucciones a sus deportistas, no le están ayudando, están trabajando en contra. Entonces, eso también lo tienen que entrenar los entrenadores. Ojo en cómo dan esta información, tiene que ser muy concreta, muy específica para no obstaculizar
la atención de los deportistas cuando están en la competencia, ¿no? Entonces ahí súper, súper importante. Luego, las condiciones ambientales interferentes. El mejor ejemplo de este déficit atencional tiene que ver con el ruido ambiental, ¿no? El público. Hay deportes que tienen más público, otros que no tienen público, pero esto también se puede entrenar. Ojo, les insisto, la atención se entrena al igual que cómo tomar la raqueta, cómo pararse en guardia. Es una habilidad que se tiene que entrenar porque tú puedes entrenar a tu sistema atencional para que esta discriminación de qué información está buscando omita el ruido del público, ¿no? Entonces, eso es súper importante cuando tenemos estas situaciones deportivas que el público sí es muy escandaloso, que se permite en el deporte que el público esté gritando. Entonces ahí obviamente la mayoría de los deportistas lo van entrenando sobre la práctica a ignorar esa información del ambiente. Otro déficit atencional importante que tenemos es la actividad cognitiva interferente, ¿no? Y bueno, esto desde el nombre viene, ¿no? Tiene que ver con lo que son las cogniciones, las ideas, los pensamientos de los deportistas, ¿no? Entonces, esto también es importantísimo que se entrene, ¿no? Tiene que ver con estar analizando información, información inoportuna, inapropiada en el momento, ¿no? Por ejemplo, cuando los deportistas ya tuvieron, no sé, todos los deportes tienen diferentes rondas, ¿no? Primero la clasificación, el repechaje, ¿no? Y luego la eliminación directa, no sé, ¿no? Varía de cada deporte, pero el deportista tuvo un error en la primera ronda y en vez de estar pensando en lo que está haciendo, está pensando en chin, es que no debí de hacer esto, tenía que corregir esto. No, eso también es importante que lo entrenen con sus deportistas, ¿no? Los errores, hay momentos para hacer estos análisis, pero esos momentos no son en la competencia, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Esta parte, luego muy común en los deportistas universitarios, ¿no? Están pensando en chin, el examen es que mañana tengo, es que, no, también es súper, súper importante, ¿no? Tiene que ver mucho con esta capacidad de estar completamente concentrado en la competencia, ¿no? En el momento en que están ahí, la atención tiene que ser totalmente focalizada a lo que están haciendo, ¿no? También otro tipo de actividad cognitiva interferente, pues tendrá que ver con las cogniciones negativas u hostiles, ¿no? Y pues aquí ya empezamos a hablar también de la parte que tiene que ver con la parte emocional, ¿no? El control emocional aquí también va a ser súper importante para que no haga interferencia con el proceso atencional, ¿no? Entonces, las emociones, en este sentido, todo lo que genera algún sentimiento, alguna emoción. Ay, pues es que me fue mal en el examen, estoy triste, no sé, mi novio me tronó, ¿no? Y entonces esas emociones se vuelven en pensamientos, ¿no? En representaciones en los deportistas y están interfiriendo en el momento de la competencia, ¿no? Entonces, súper importante también que los deportistas puedan tener este trabajo emocional, ¿no? Esta capacidad de manejar sus emociones. No es que no les pongan atención a sus emociones, es simplemente que lo hagan en el momento y en el espacio adecuado, ¿no? La competencia siempre requiere muchísima atención. Es importante que se entrene esa parte del proceso atencional en el momento de la competencia. Sensaciones corporales, ¿no? También es muy común. Yo sé que a todos ustedes les ha pasado en algún momento que se lastiman, traen algún calambre o ya traen alguna lesión por ahí y eso también puede estar distrayendo la atención, ¿no? Porque pues, es una respuesta biológica, ¿no? El mismo cuerpo te está diciendo, ojo, aquí hay algo malo, ¿no? Entonces eso va a estar distrayendo el foco atencional, ¿no? Entonces, bueno, si estamos hablando de lesiones, pues ahí la solución podrá ser otra, ¿no? Para eso es importante que haya este staff, este grupo multidisciplinario con los deportistas. Yo sé que no siempre se puede, pero en situación de competencia, algún tema que tenga que ver con alguna lesión o algo relativo, pues sí es importante ahí
que lo revise el doctor, demás, alguna medida que pueda darle para ese momento, ¿no? A todos nos han echado el spray frío para hacer el símil de que te pusieras hielo, eso quita la sensación por un momento, pero bueno, ¿no? Es importante ahí tener recursos para poder mitigar esta posible actividad cognitiva interferente. Y antes de pasar al último, voy a agarrar aire de nuevo. Ahora vengo muy activada, ¿no? Entonces, afortunadamente puedo mantener mi atención con la activación a todo. Ahorita sí ya hay preguntas y me voy a ir con las preguntas en el chat. Ok, vamos a ver. Entonces, Iván Hernández dice, buen día, ¿sería recomendable que los atletas conozcan el tipo de atención que se está entrenando en ejercicios técnicos o físicos específicos para que sean más conscientes de dicho trabajo? Sí, claro que sí es importante que los deportistas entiendan su proceso atencional. Es súper importante que ellos entiendan ahorita esta explicación que les acabo de dar. Es importante que ellos entiendan cómo funciona porque ellos son los ejecutores, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Al principio parece mucha información, pero ya una vez que entiendes cómo se da esta configuración, es más fácil manejarla después, ¿no? Entonces necesitas saber la base, necesitas saber lo mínimo para poderlo utilizar mejor, ¿no? Entonces yo sí considero necesario que los deportistas hagan esta reflexión de cómo se integra el proceso atencional, a qué le tienen que poner atención, ¿no? Es fundamental. Y luego Ribo, trabajo con una agrupación, pero al lado hay Zumba. ¿Puedo ayudar algo para la atención? Ok, entonces, ok, es que me lo puso en 3 mensajes. Ok, sí, es algo que puedes utilizar a tu favor, de hecho. O sea, que tu área de entrenamiento tenga ruido de fondo y le puede ayudar a tus deportistas a que entrenen esa capacidad de enfoque atencional. Entonces yo te diría que eso que pareciera ser una desventaja, lo puedes utilizar a tu favor para que tus deportistas entrenen mucho mejor esta capacidad de focalizar su atención. Entonces van a tener este ruido de fondo, el ruido, la música de Zumba, pero ellos van a poder aprender a discriminar y a ignorar ese ruido de fondo. Entonces yo te diría que lo utilices a tu favor. ¿Cómo trabajar la atención con niños de 10 años? Ya cuando hablamos de niños, es importante que estas tareas atencionales sean más simples, sean más accesibles para ellos, ¿no? Entonces, yo ahí te sugeriría que pienses un poquito necesitaría más contexto, ¿no? Sobre qué deporte, sobre algo en específico, pero te doy el símil, es como cuando estás entrenando coordinación, ¿no? No empiezas con ejercicios así súper complejos, ¿no? O sea, empiezas de lo más simple a lo más complejo. La atención funciona igual, no tienes que, todos los aprendizajes funcionan igual, vas de lo más simple a lo más complejo. Entonces, pues, incluso hay actividades que te ayudan a entrenar la atención sin que sean dentro del deporte, ¿no? Entonces, con los niños es importante esta parte de la actividad lúdica para que los aprendizajes sean más accesibles, ¿no? Esa sería mi recomendación. Y Van Moreno, la velocidad en la periferia se debería a la introducción de un nuevo estímulo que no reconocíamos como parte del entorno. No, la velocidad de detección de la periferia tiene que ver completamente con la construcción de tu sistema visual, ¿no? Entonces, es un diseño biológico. A lo largo de millones de años de evolución, el ojo fue diseñado justamente para eso, para que tú pudieras detectar en la periferia movimientos rápidos, movimientos intempestinos, porque pues si no te podía comer algún animal más grande o estabas en peligro, ¿no? Entonces, ese diseño es completamente biológico y tu ojo funciona así porque así es un diseño adaptativo natural, ¿no? Entonces, esa detección rápida en la vista periférica tiene que ver con eso. Lo que dice al respecto de los deportes de combate es contrario a la creencia tradicional que se debe tener atención visual completa en el oponente. Sí y no, o sea, sí estás viendo al oponente, pero pues el oponente es una configuración muy grande de diferentes áreas o áreas del cuerpo móviles, ¿no? O sea, el oponente son las piernas, es el brazo, es el tronco, entonces
sí tienes que estar viendo a tu oponente, pero como funciona tu sistema visual y atencional, lo puedes hacer más eficiente si explotas este proceso de detección periférica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esgrima, ¿no? Yo sí cuando estuve haciendo investigaciones, sí me di a la tarea de preguntar, así como un análisis grupal, a qué le ponían atención los deportistas, ¿no? Los demás. Y había quien me decía que tenías que estar viendo fijamente a los ojos a tu contrario para intimidarlo. Eso es una reverenda tontería, ¿no? No tienes que estar intimidándolo, no tienes que estar poniendo atención a la información que te va a dar, que te va a ayudar a tener un mejor desempeño, ¿no? Entonces, al final estás viendo a tu oponente, ¿no? Lo puedes estar viendo a los ojos, lo puedes estar viendo al cuerpo, pero no es lo mismo que si focalizas tu atención en un punto fijo y utilizas al máximo tu vista periférica. Y tu vista periférica aún sigues viendo a tu oponente, ¿no? O sea, estamos hablando de que tu atención está súper focalizada en un punto y en vez de que tu vista periférica vea todo el entorno, la vista periférica es todo tu oponente, ¿no? Simplemente tienes una detección más rápida, ¿no? Pero no se contradice. Pero gracias por la pregunta para hacer la aclaración. Las diapositivas, pues después vas a poder ver el video completo si no viste las diapositivas. Bueno, y después son preguntas del cuestionario. ¿Cómo mejorar esto en niños? Pues tiene que ver con la pregunta que me hicieron ahorita acerca de cómo trabajar con niños de 10 años, ¿no? La atención es algo que también se puede trabajar de manera lúdica. El entrenamiento de la atención, pues perdón, Iván Cortés me pregunta, ¿el entrenamiento de la atención a qué edad sería adecuado empezar con los niños? Desde el momento uno, la atención es algo que requerimos para toda nuestra vida cotidiana. O sea, tener un buen proceso atencional es importante desde el inicio y justo retomando esto, o sea, tampoco es que tengan que tener una super habilidad atencional, ¿no? O sea, se empieza de menos a más, ¿no? Entonces, con juegos simples, con ejercicios simples para que pongan atención, para que puedan tener esta atención focalizada, ¿no? Es lo primero que se tiene que trabajar con niños, que puedan hacer esta focalización de atención, ¿no? Eso sí, por ejemplo, sería importante, ¿no? Ya después, obviamente, las demás habilidades empiezan a ser más sofisticadas y pues también tienen que ver con el desarrollo y la maduración de los procesos y los sistemas a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, sí, se puede empezar a trabajar con atención focalizada, con cosas muy, muy sencillas, no demandantes. ¿En qué momento de la temporada es conveniente trabajar la atención o debe ser durante todo el año deportivo? La atención se entrena en todos los momentos, ¿no? Si tú estás haciendo tu entrenamiento, estás poniendo atención, ¿no? Estás aprendiendo una nueva habilidad o estás haciendo entrenamiento técnico-táctico, entonces tienes que hacer esta discriminación atencional. Se entrena en todo momento, ¿no? O sea, la atención son como tus piernas y tus manos, está ahí todo el tiempo, aunque no te des cuenta. Luego, Ángel Hernández nos pregunta, ¿tendrá que ser el proceso de atención atractivo para los deportistas para poder tener mejor resultado? Pues yo creo que los deportistas en sí entienden o bueno, tal vez sí debería de hacerse consciente la importancia del proceso de atención para que le pongan atención a su proceso atencional, ¿no? Entonces, sí es importante hacer esta reflexión de por qué es necesario trabajar la atención. Luego, Axel Aguilar, lo conveniente sería que la explicación de los enfoques atencionales se diera en una sesión aparte de los entrenamientos en el campo, esto para llevarlo a cabo, llevarlo después a la práctica. Esta es casi como pregunta capciosa. Depende mucho de cuánto tiempo tienen tus deportistas, la edad de ellos, ¿no? Porque ahí va a haber mucha variabilidad, ¿no? Si ya son deportistas expertos, puede que sí. Si estás empezando con niños, puedes empezar a este aprendizaje atencional de manera lúdica, no tan sofisticada, ¿no? Entonces, esta explicación sí iría más, o sea, sí podrías tener esta sesión específica, pero eso yo solo lo recomendaría más con ya deportistas de nivel avanzado, deportistas universitarios, ¿no? También, tal vez en prepa, ¿no? Al final,
tiene que ver como con la educación, ¿no? No empiezas con conceptos así sofisticados de física y matemáticas a edades tempranas, ¿no? Porque pues, la capacidad de abstracción no es la misma, ¿no? Entonces ahí tiene que ver mucho con esta parte de a qué edad de deportistas te estás refiriendo y en este transcurso de su vida deportiva, si son de iniciación o ya de competitividad. La actividad lúdica en el fútbol, ¿cómo la identifico? Ok, uff, pues esa pregunta yo creo que te la respondo en el comentario porque igual necesito un poquito más de información y no sé cuánto tiempo me queda, no, todavía tengo un poquito de tiempo. Ok, no, sí, yo creo que sí. Normalmente en todos los deportes y la actividad lúdica tiene que ver con poder realizar alguna actividad, juego o tarea que no se relacione propiamente con el deporte, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro entrenamiento jugábamos, hacíamos, no sé, cuando hacíamos estos entrenamientos de coordinación, incluso poníamos esta parte de quien perdiera 2 de 3 o quien no lo hiciera bien, tenía algún castigo, ¿no? Y jugábamos a fletarnos con el balón, ¿no? Nos lanzábamos el balón, ¿no? O sea, esta parte lúdica se refiere a eso, alguna otra actividad donde sí tengas un aprendizaje, ¿no? Donde tú diseñes que sí haya algún aprendizaje implícito, ¿no? De velocidad de reacción, de coordinación, de atención, pero sea a través de un juego, ¿no? Entonces, pues la actividad lúdica la diseñas tú y en Internet hay muchísimos ejemplos de estos ejercicios lúdicos que siguen teniendo aprendizajes implícitos. Ok, luego en el taekwondo, ¿qué se recomienda en una competencia? Oye, esa pregunta sí es demasiado completa, o sea, sí te tendría que hacer un completo diagnóstico del deporte, pero lo básico en los deportes de combate, pues sí, justo esto que he estado diciendo acerca de cómo tiene que ser este enfoque atencional, ¿no? Sí es importante que se tenga claridad en cuáles son estas pistas predictivas. En los deportes de oposición, dígase de combate y dígase de conjunto, la parte de la toma de decisión, que a su vez se relaciona con la atención, tiene que ver con esta discriminación de cuáles son tus pistas predictivas en el sentido de tienes a tu oponente que, por ejemplo, cuando va a pegar de cierta forma, normalmente hay un movimiento que lo antecede, ¿no? Entonces, la parte de trabajar la atención discriminativa tiene que ver con encontrar estas señales que tengan un valor predictivo, ¿no? Entonces, te tendría que hacer toda una explicación muy específica de cómo se trabaja, pero así a grosso modo va así la explicación. En los deportes de oposición donde hay este análisis, donde hay esta toma de decisión, la atención es fundamental porque esta te va a dar la discriminación de estos estímulos, ¿no? Para poderte anticipar, ¿no? Entonces, es más o menos como se podría trabajar la atención en Taekwondo. Luego, Carlos pregunta, ¿cómo focalizar la atención en cuestiones de estrés? Más bien, cuando estás en un momento donde tu organismo, donde tú ya te estás teniendo una reacción de estrés, lo que tienes que entrenar y lo que tienes que aprender es justo dónde está ese límite, donde tú puedes estar trabajando por cierta cantidad de estrés y te va a ayudar a tener un buen rendimiento, ¿no? Pero en el momento en que cruzas ese límite de estrés y el estrés ya no te deja concentrarte, ya estás muy ansioso, ya no lo puedes trabajar, ¿no? Entonces, ya cuando estás en este punto, no hay forma de que tengas atención, ¿no? Justo en este sentido es que tienes que entender cómo bajar el estrés al límite donde tú tienes esa capacidad de tener control y tener rendimiento, ¿no? Entonces, la relación de cómo trabajar el estrés en torno a la atención va así, porque ahí sí el estrés afecta todo el rendimiento, ¿no? Ahorita yo solo te estoy platicando de cómo afecta tu atención, pero en general, cuando estamos hablando de la reacción de estrés, que lo veremos en otro ciclo de conferencias de cómo se trabaja, tiene que ver por ahí. Luego, oh Dios,
Bueno, yo creo que voy a acabar de dar la última parte de la diapositiva y ya me enfoco a contestar las siguientes preguntas porque ya se dejaron venir varias. Voy a ver la última parte de déficit atencional y ya para quitar la presentación, ¿no? Porque me clavé ahorita mucho en las preguntas y ya se nos está acabando el tiempo. Y el último de los déficits atencionales tiene que ver con justo este problema de identificar el enfoque atencional adecuado para cada momento diferente, ¿no? Entonces, puedes estar utilizando enfoques internos cuando tienes que estar poniendo atención afuera y viceversa. Puedes estar utilizando la amplitud inadecuada, ¿no? Que tiene que ver ahorita con toda esta explicación que les dije de cómo funciona la vista, la atención periférica, ¿no? Puede ser un problema de enganche atencional, ¿no? Estás poniendo atención y chin, te distraes. Eso también se tiene que entrenar, ¿no? La capacidad atencional, la capacidad de mantener tu atención durante tanto tiempo también se tiene que entrenar. El no poder cambiar de dirección o de amplitud o de enfoque atencional en el momento, ¿no? En esta consecución de eventos, normalmente la atención está cambiando, ¿no? Es algo súper móvil, ¿no? Entonces ahorita le tengo que poner atención a mi compañero, pero chin, ya salió el balón y tengo que cambiar la atención, ¿no? Entonces esto se tiene que estar entrenando y pues no hay de otra, o sea, es práctica, es práctica, es práctica y hay que tener claro que el contenido del entrenamiento pueda abordar esta diversidad para que haya esa adquisición en diferentes escenarios. Y ya acabé mi presentación, voy a dejar de compartir. Y ahora sí, me voy a ir con las preguntas. Espero poderlas contestar todos. Ya nos quedan solo 3 minutitos. Luego Arturo pregunta cómo apoyar el autoconocimiento en el deportista para hacer eficiente el feedback del déficit de atención y en general todo lo que esto implica. Eficiente el feedback. Ok, cuando estamos hablando de dar retroalimentación y en específico con el fenómeno de atención, cómo hacerlo eficiente tiene que ver mucho con este análisis y detección de problemáticas que hayas hecho, ¿no? O sea, entonces necesitas ver cuál es el déficit, ¿no? Si estamos hablando de un déficit como tal diagnosticado clínico, que estamos hablando del famoso TDA, es otra dinámica completa y eso sí necesitaría un abordaje muy específico, ¿no? Si estamos hablando de déficit como tal, de que es algo que es entrenable, pues sí, ahí es importante que entiendas cómo está funcionando esta parte de la intención para que pueda, de la situación, ¿no? Cómo es esta consecución de eventos para que tú puedas dar el feedback adecuado. El proceso de atención nos puede ayudar a mitigar el cansancio durante los entrenamientos. No precisamente, porque en realidad si ya estás cansado, también empieza a haber interferencia en la atención. Entonces, sí puedes forzar el cuerpo hasta cierto límite, pero hay un límite igual que el del estrés. O sea, todos los organismos tenemos estos límites que una vez que lo cruzas, ya no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, ahí sí la parte del cansancio, más bien lo que tendría que ver es en este diseño de momentos de recuperación, ¿no? Al final puedas hacer una pausa, una recuperación, un momento de recuperación y entonces el organismo puede volver a funcionar en términos fisiológicos, físicos, igual atencionales, ¿no? Entonces ahí más bien la variable que no se está trabajando bien es la carga, ¿no? Cuando hay sobrecarga en todos los niveles, en algún punto el organismo revienta. ¿Cómo se puede detectar con ayuda del deportista su nivel de activación óptimo? Uy, esa pregunta, sí vamos a ver la variable de activación y yo te pediría que después veas el ciclo de conferencias donde la vamos a abordar porque ahí se va a platicar justo cómo se hace este análisis y como saben, este ciclo de conferencias tiene este diseño donde les damos la teoría, les enseñamos una parte de la práctica y cuáles son las herramientas para trabajar. Y bueno, yo creo que ya no me va a dar tiempo de contestar las siguientes preguntas. Luego me pongo ahí en el chat a preguntar porque sí, ya se me acabó el tiempo. Ya son las 10:55. Y pues no se preocupen, las otras preguntas al rato me meto en el chat a contestarlas una por una.
pero bueno, pues me agrada ver que hay interés en esta variable, capté su atención, entonces hice bien mi trabajo. Súper importante que trabajen y que tomen en cuenta esta variable. Entonces, acuérdense de contestar el cuestionario, tienen hoy todo el día y los próximos 2 viernes vamos a seguir viendo esta variable con herramientas y actividades prácticas para trabajar la atención. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión y bueno, sigan viendo las demás transmisiones de la DGDU. Un gusto y me despido, nos vemos la próxima vez. Hasta luego.